Los hermanos Karamazov, un libro de Fyodor Dostoyevsky. Episodio 44. 4. Escarabajo. Adoptando una actitud de hombre importante, Kolya se apoyó de espaldas en la empalizada, y así esperó la llegada de Alyosha. Había oído hablar mucho de él a sus compañeros, y siempre los había escuchado con una indiferencia despectiva. Sin embargo, interiormente anhelaba conocerlo. Había tantos detalles simpáticos en la conducta de este Karamazov. El paso que iba a dar tenía gran importancia para Kolya. Juzgaba que debía mostrarse digno y evidenciar su independencia. De lo contrario, creerá que soy una criatura como todos estos compañeros míos de colegio. ¿Qué concepto tendrá de estos chiquillos? Se lo preguntaré cuando nos conozcamos. Qué lástima que yo sea un chico bajo. Tuzikov tiene menos edad que yo y me lleva la mitad de la cabeza. No soy guapo, sino que mi cara bien puede calificarse de fea, pero soy inteligente. No debo mostrarme demasiado expansivo. Si me arrojara enseguida en sus brazos, creería que... ¡Qué vergüenza si lo creyera! Así se inquietaba Kolya, aunque se esforzaba por mostrar un aire de despreocupación. Su falta de estatura lo atormentaba más todavía que su supuesta fealdad. Desde hacía un año, cada 2 meses marcaba con una raya de lápiz su altura en una de las paredes de la casa y, con el corazón palpitante, comprobaba lo que había crecido. El crecimiento, ¡ay!, era tan lento que Kolya se desesperaba. Su rostro no era feo, como él decía, sino todo lo contrario. Tenía un encanto singular. Su pálida tez estaba salpicada de pecas. Sus ojos, grises y vivos, miraban francamente y a veces brillaban de emoción. Tenía los pómulos un poco anchos, los labios pequeños y delgados, pero muy rojos, la nariz respingona, completamente chata. Murmuraba Kolya cuando se miraba al espejo y se retiraba indignado. Ni siquiera debo de tener el aspecto de persona inteligente, se decía a veces, dudando incluso de esto. Pero sería un error creer que la preocupación por su cara y su escasa estatura lo absorbía por completo. Por el contrario, por muy humillado que se sintiera al mirarse al espejo, olvidaba pronto la humillación para dedicarse por entero a sus ideas y a la vida real, como él mismo definía sus actividades. Pronto apareció Alyosha y avanzó rápidamente hacia Kolya. Este advirtió desde lejos que el rostro de Karamazov tenía una expresión radiante. —¿Es posible que se alegre tanto de verme? —se dijo Kolya con profunda satisfacción. Digamos de paso que Alyosha había cambiado mucho desde que lo vimos por última vez. Había suprimido el hábito y llevaba una levita de buen corte, un sombrero de fieltro gris y el cabello corto. Había ganado mucho con el cambio. Entonces era un apuesto joven. Su simpático semblante irradiaba siempre alegría, una alegría apacible, dulce. Kolya se sorprendió al verlo sin abrigo. Sin duda, había salido de la casa precipitadamente. Tendió la mano al colegial. —¿Al fin has venido? —exclamó. —Te esperábamos con impaciencia. —Ya te explicaré las causas de mi retraso —dijo Kolya un poco cohibido—. Desde luego, estoy encantado de conocerte. Esperaba esta ocasión. Me han hablado mucho de ti. De todas formas, habríamos terminado por conocernos. También yo he oído hablar de ti. Has tardado demasiado en venir. Dime, ¿cómo van las cosas por aquí? Ilyusha está muy mal. No saldrá de esta. —Es horrible —exclamó Kolya indignado—. No me negarás que la medicina es una ciencia infame. Ilyusha te ha nombrado muchas veces, incluso en sus momentos de delirio. Por lo visto, te quería mucho antes del incidente del cortaplumas. Además de este incidente, debe de haber existido otra causa. —¿Es tuyo este perro? —Sí, es Carillón. Alyosha miró tristemente a Kolya. —¿Entonces es verdad que Escarabajo ha desaparecido? Kolya respondió con una sonrisa enigmática. —Ya sé que quisierais tener a Escarabajo. Me lo han contado todo. Escucha, Karamazov, te voy a explicar muchas cosas. Precisamente te he hecho venir antes de entrar en la casa para darte estas explicaciones. La primavera pasada, continuó Kolya con gran animación, ingresó Ilyusha en el preparatorio. Ya sabes lo que son los alumnos de esta clase, verdaderos críos.
enseguida empezaron a mortificarlo. Yo les aventajaba en 2 clases y, naturalmente, los mantenía a distancia, aunque no dejaba de observarlos. Así vi que Iliucha, un muchachito endeble, no se acordaba, sino que daba la cara y combatía. Es orgulloso. Sus ojos fulguran. Esta clase de personas me gustan. Sus compañeros lo zaherían cada vez más. Él llevaba entonces un traje que daba pena verlo. Lo peor era el pantalón, que le venía muy corto, y unos zapatos llenos de agujeros. Otro motivo para burlarse de él. Esto me soliviantó y salí en su defensa. Di a los otros una buena lección, pues, ¿sabes una cosa, Karamazov? Les pego y ellos me adoran. Kolya dijo esto con orgullo y vehemente franqueza. La verdad es, continuó, que me gustan los críos. Ahora acabo de tener 2 en mis brazos, por decirlo así. Ellos han tenido la culpa de mi retraso. Bueno, el caso es que tomé bajo mi protección a Iliucha y dejaron de molestarlo. Desde luego, es un chico orgulloso, pero acabó por tratarme con una devoción servil. Acataba todas mis órdenes, me obedecía como a Dios y hacía todo lo posible por imitarme. En los ratos de recreo venía a reunirse conmigo y paseábamos juntos. Los domingos igual. Los alumnos de nuestro colegio se burlan de los chicos mayores que alternan con los pequeños, pero estos son prejuicios. A mí me complacía y no tenía por qué dar explicaciones a nadie. ¿No te parece? Oye, Karamazov, tú te has aliado con todos estos rapazuelos para influir en la nueva generación, para formarla y, de este modo, prestar un servicio a la humanidad. ¿No es así? Te confieso que este rasgo de tu carácter, que solo conozco por referencias, me ha interesado más que ningún otro. Pero vayamos a lo principal. Observé que ese muchacho se iba convirtiendo en un ser cada vez más sensible, más sentimental, y yo, por naturaleza, detesto los sentimentalismos, las ternuras de cordero. Por otra parte, su conducta era contradictoria. Unas veces me demostraba una servil adhesión, otras discrepaba de mis opiniones, discutía, se enojaba y sus ojos echaban fuego. Yo veía claramente que no era que rechazara mis ideas, sino que se revolvía contra mi persona porque respondía a sus ternuras con la frialdad. A fin de fortalecerlo, cuanto más tierno se mostraba él, más frío me mostraba yo. Lo hacía con pleno convencimiento de que mi plan daría resultado. Mi propósito era formar su carácter, igualarlo, hacer de él un hombre. En fin, ya me comprendes. De pronto, varios días después lo vi pensativo y consternado, pero no por motivos sentimentales, sino por alguna otra causa más poderosa. ¿Qué le habría ocurrido?, me preguntaba. Estrechándolo a preguntas, me enteré de todo. Iliucha había trabado amistad con Smerdiakov, el criado de tu difunto padre, que entonces aún vivía. Smerdiakov le enseñó una broma estúpida, cruel y ruin. Se trataba de coger una miga de pan, introducir en ella un alfiler y arrojar el pan a uno de esos perros hambrientos que tragan sin masticar para ver lo que sucedía. Prepararon, pues, la miga y la echaron a Escarabajo, un perro vagabundo al que nadie alimentaba y que se pasaba el día ladrando al viento. ¿No te molestan esos estúpidos ladridos, Karamazov? Yo no los puedo sufrir. Pues bien, el animal se arrojó sobre la miga de pan, se la tragó, lanzó un gemido, dio varias vueltas y al fin echó a correr. Corría aullando y siguió corriendo hasta desaparecer, me explicó Iliucha. Lloraba, se apretaba contra mí, lo sacudían los sollozos, corría y gemía. Repetía una y otra vez, tanto le había impresionado la cruel escena. Tenía remordimiento. Yo tomé la cosa en serio. Mi intención era enseñarle a vivir, prepararlo para su conducta ulterior. Empleé la astucia, lo confieso, y fingí una indignación que estaba muy lejos de sentir. «Has cometido una acción indigna», le dije. «Eres un miserable». «No contaré a nadie lo que has hecho, pero por ahora suspendo mis relaciones contigo. Reflexionaré y por medio de Smurov, el chico que me ha acompañado hasta aquí, que tiene por mí verdadera devoción, te diré cuál es mi actitud definitiva». Iliucha estaba consternado. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no podía volverme atrás. Al día siguiente le envié a Smurov con el recado de que no le hablaría más, que es la expresión corriente entre nosotros cuando rompemos con un compañero.
Mi propósito secreto era tenerlo varios días a distancia y después, en vista de su arrepentimiento, tenderle la mano. Pero he aquí que, al oír a Smurov, sus ojos centellearon y exclamó: «Dile a Krasotkine de mi parte que ahora echaré migas de pan con alfileres a todos los perros que vea. ¡A todos, a todos!». Yo me dije: «Es un insolente, hay que corregirlo». Y empecé a demostrarle el mayor desprecio, al mover la cabeza o sonreír irónicamente cuando me encontraba con él. Entonces se produjo el incidente de tu hermano con su padre, el capitán. Ya debes de saber quién es. Así se comprende que Iliucha estuviera desesperado. Al ver que yo me apartaba de él, sus compañeros empezaron a asediarlo. Entonces comenzaron las riñas, que yo lamentaba de veras, y creo que una vez lo molieron a golpes. En cierta ocasión Iliucha se arrojó contra sus enemigos al salir del colegio. Yo estaba a unos 10 pasos de él y lo miraba. No recuerdo haberme reído entonces. Seguramente no lo hice, porque el pobre me daba pena, tanta que estuve a punto de intervenir en su favor. Su mirada se encontró con la mía. Ignoro lo que se imaginaría. El caso es que sacó su cortaplumas, se arrojó sobre mí y me lo clavó en la pierna derecha. Yo ni me moví siquiera. Cuando se presenta la ocasión, sé no hacer el ridículo. Me limité a mirarle con desprecio, como diciéndole: «¿Quieres repetir tu hazaña en recuerdo de nuestra amistad? Estoy a tu disposición». Pero él no me volvió a agredir. No pudo mantener su actitud. Sintió miedo. Arrojó el cortaplumas y huyó llorando. Desde luego, no lo denuncié y dije a todos que se callaran para que el incidente no llegara a oídos de los profesores. Tampoco dije nada a mi madre hasta que la herida estuvo cicatrizada y tenía el aspecto de un simple arañazo. Pronto me enteré de que el mismo día había sostenido un combate a pedradas y lo había mordido un dedo. Ese mordisco lo demostrará el estado en que se hallaba. Cuando cayó enfermo, cometí el error de no ir a perdonarle, mejor dicho, a reconciliarme con él. Ahora lo lamento, pero entonces se me ocurrió cierta idea. Bueno, ya lo he contado todo. Conste que reconozco que he cometido un error. Aliocha estaba visiblemente impresionado. «Es una verdadera lástima», manifestó, «que no haya conocido antes tus relaciones con Iliucha. De haberlo sabido, hace tiempo que te habría rogado que vinieras a verlo. Incluso cuando delira a causa de la fiebre habla de ti. Yo no sabía que te quería tanto. No puedo creer que no hayas intentado encontrar a ese escarabajo. El padre y los compañeros de Iliucha lo han buscado por todas partes. Créeme. Desde que está enfermo, Iliucha ha repetido 3 veces delante de mí y llorando: «Estoy enfermo por haber matado a Escarabajo. Esto es un castigo de Dios». No hay medio de quitarle esta idea de la cabeza. Si le hubieras traído a Escarabajo, si él hubiera visto que el pobre animal vivía, creo que la alegría le habría devuelto la salud. Todos contábamos contigo para esto. «¿Por qué esperabais que fuera yo el que encontrase a Escarabajo?», preguntó Colia con anhelante curiosidad. «¿Por qué habéis contado conmigo y no con otro?». «Porque ha corrido el rumor de que lo buscabas y lo traerías», así lo dijo Smurov. «Todos nos hemos esforzado en hacer creer a Iliucha que Escarabajo está vivo, que lo han visto. Sus compañeros le trajeron una liebre. Él la miró con una débil sonrisa y pidió que la soltaran. Así lo hicimos. Su padre acaba de traerle un cachorro de moloso. Creía que esto sería un consuelo para Iliucha, pero a mí me parece que ha sido todo lo contrario». «Oye, Karamazov, ¿qué clase de hombre es su padre? Yo lo conozco, pero quiero saber lo que opinas tú de él. ¿Es un payaso?». «Oh, no. Es una de esas personas de buen corazón que están abrumadas por su mala suerte. Sus payasadas son una especie de mordaz ironía hacia aquellos a los que no se atreve a decir la verdad a la cara a causa de la timidez y la humillación que lo mortifica desde hace largo tiempo. Créeme, Krasotkine, esas payasadas suelen ser extremadamente trágicas. Ahora Iliucha lo es todo para ese hombre, y si su hijo se muere, él perderá la razón o se matará. Me basta ver su cara para estar convencido de que su final será este». «Comprendido, Karamazov. Ya veo que conoces a ese hombre». «Al verte con un perro he creído que era Escarabajo. Escucha, Karamazov, tal vez encontremos a Escarabajo, pero este es Carillón. Voy a hacerlo entrar, tal vez le guste más a Iliucha que el cachorro de Moloso». «Oye, Karamazov, te voy a decir una cosa». Pero de pronto exclamó: «Dios mío, ¿en qué estoy yo pensando? Hace frío.
No llevas gabán y te estoy reteniendo en la calle. Soy un egoísta. Todos somos unos egoístas, Karamazov. No te preocupes. Hace frío, pero yo no soy friolero. Sin embargo, vamos a la casa. Oye, ¿cuál es tu nombre? Yo solo sé que te llamas Kolia. Nicolás Ivanovich Krasotkine, o, como se dice en el lenguaje administrativo, Krasotkine hijo. Kolia sonrió y añadió: excuso decirte que me es odioso mi nombre de pila. ¿Por qué? Por su vulgaridad. Tienes 13 años, ¿verdad? Preguntó Aliocha. Cumpliré 14 dentro de 15 días. Voy a empezar por confesarte una debilidad de mi carácter para que comprendas enteramente mi manera de ser. No me gusta que me pregunten qué edad tengo. Se me ha calumniado haciendo correr el rumor de que la semana pasada jugué a los ladrones con los pequeños del preparatorio. Ciertamente jugué, pero no porque me gustara, como se pretende. En esto estriba la calumnia. Tengo motivos para creer que estás enterado de esto. Pues bien, te aseguro que no lo hice por mí, sino por ellos, porque no son capaces de idear nada sin mí. Aquí solo se oyen tonterías, es la ciudad de los chismes. Y aunque hubieras jugado porque te gustase, ¿qué importaría? ¿Es que tú jugarías a los caballos? Aliocha replicó en el acto: ten presente que las personas mayores van al teatro, donde se representan las aventuras más diversas, en las que los héroes lo mismo pueden ser guerreros que bandidos. ¿No es esto algo parecido a lo que vemos en los juegos infantiles? Cuando los niños juegan durante el recreo, se entregan a un arte naciente, a una necesidad artística que germina en sus almas jóvenes. Y a veces estos juegos aventajan artísticamente a las representaciones teatrales. La única diferencia entre unos y otros es que en el teatro los actores representan un papel, mientras que los niños representan el papel de los actores. Esto último es mucho más natural. ¿Tú crees? ¿Estás seguro?, preguntó Kolia mirándolo fijamente. Es una idea muy interesante. Pensaré en todo eso cuando esté solo. Y añadió con expansiva sinceridad: ya sabía yo que de ti pueden aprender muchas cosas. Precisamente por eso he venido. Quiero aprender cosas de ti. Y yo de ti. Aliocha sonrió y le estrechó la mano. Kolia estaba encantado. Lo que más le seducía era sentirse como un igual ante aquel joven que le hablaba como si se dirigiera a una persona mayor. Ahora verás una escena teatral, Karamazov, una representación, dijo Kolia con una risita nerviosa. A eso he venido. Primero entraremos en las habitaciones de la izquierda, las del propietario. En ellas han dejado sus abrigos tus compañeros, pues en la habitación de Iliucha hay poco espacio y hace calor. Como estaré poco tiempo, no me quitaré el abrigo. Carillón me esperará en el vestíbulo. Aquí, Carillón, échate y no te muevas. ¿Ves? Está inmóvil como un muerto. Yo entraré en la habitación y, cuando llegue el momento, le silbaré: aquí, Carillón, y verás cómo entra corriendo. Pero es necesario que Smurov no se olvide de abrir la puerta en ese instante. Le daré instrucciones y presenciarás una escena curiosa. Cinco. Junto al lecho de Iliucha. Aquel día había muy poco espacio libre en el departamento del capitán Snigiriov. Aunque los muchachos que estaban allí habrían negado, y Smurov el primero, que Aliocha los había reconciliado con Iliucha después de conducirlos a su casa, era lo cierto que así había sucedido. Aliocha había empleado la hábil táctica de ir llevándolos uno a uno a casa del enfermo sin recurrir al sentimentalismo, como por casualidad. Esto había atenuado en gran medida los sufrimientos de Iliucha. El afecto que le demostraban los que habían sido sus enemigos lo conmovió profundamente. Solo faltaba Krasotkine, su defensor y único amigo, al que había herido con su cortaplumas. Smurov comprendió esta amargura. Era un muchacho inteligente y había sido el primero en ir a reconciliarse con Iliucha. Pero Krasotkine, al que Smurov había insinuado vagamente que Aliocha deseaba verlo para tratar de cierto asunto,
había puesto fin al intento de un modo tajante, enviando a Karamazov la respuesta de que él ya sabía lo que tenía que hacer. No necesitaba consejos de nadie y, si visitaba a un enfermo, lo haría por su propio impulso y en cumplimiento de sus propios planes. Esto sucedió 15 días antes de aquel domingo. He aquí por qué Aliocha no había ido en busca de Krasotkine, aunque había pensado en hacerlo. Sin embargo, mientras esperaba, Karamazov había enviado a Krasotkine 2 nuevos recados por medio de Smurov, y las 2 veces que había obtenido una respuesta seca y negativa, si iba a buscarlo, no iría nunca a casa de Iliucha, y le rogaba que lo dejase en paz. Incluso Smurov había ignorado hasta el último momento que Kolia había decidido ir a casa de Iliucha. El día anterior, al separarse, Kolia le había dicho de pronto que lo esperase en su casa la mañana siguiente, pues pensaba acompañarle a casa del capitán Snigiriov, pero que no dijera a nadie ni una palabra de su visita, pues quería dar a Iliucha una sorpresa. Smurov obedeció. Tenía la esperanza de que Krasotkine se presentase con el desaparecido escarabajo, ya que un día le habían dicho que eran todos unos asnos si escarabajo vivía y no lo habían sabido encontrar. Pero Smurov aludió tímidamente una vez a esta posibilidad hablando con Kolia, y éste había enrojecido de ira. ¿Cómo crees que puedo cometer la necedad de ir a buscar por las calles un perro teniendo a Carillón? Por otra parte, ¿quién puede confiar en que viva un animal que se ha tragado un alfiler? Todo esto no es más que un sentimentalismo borreguil. Iliucha llevaba 2 semanas sin levantarse apenas de su camita, que estaba en un rincón cerca de varias imágenes. No había vuelto a clase desde el día en que mordiera un dedo a Aliocha. Desde entonces databa su enfermedad. Sin embargo, durante el primer mes pudo levantarse de vez en cuando para ir por la habitación y el vestíbulo. Al fin, las fuerzas lo abandonaron y ya le fue imposible dar un paso sin la ayuda de su padre. Este estaba desesperado por la enfermedad de Iliucha, incluso dejó de beber. El terror de perder a su hijo lo volvía loco y a veces, después de haberle ayudado a dar unos pasos por la habitación, huía al vestíbulo. Allí se refugiaba en un rincón oscuro, apoyaba la frente en la pared y ahogaba convulsivamente los sollozos para que no le oyese el enfermito. Después volvía a la habitación de su adorado hijo y se dedicaba a distraerlo y divertirlo, contándole cuentos y anécdotas cómicas, parodiando a tipos graciosos conocidos e incluso imitando los gritos de los animales. Pero las muecas y payasadas de su padre desagradaban profundamente a Iliucha. Aunque procuraba disimular la pena que ello le producía, se daba cuenta, con el corazón oprimido, de que su padre era tratado con desprecio por la sociedad, y el recuerdo de la espantosa escena en que el capitán fue arrastrado y vapuleado lo obsesionaba. La hermana inválida de Iliucha, la dulce Nina, detestaba también las payasadas de su padre. Bárbara Nikolaevna estaba estudiando en Petersburgo desde hacía tiempo. Solo la madre, la infeliz, perturbada, se divertía y reía de buena gana las contorsiones y muecas grotescas de su esposo. Este era su único consuelo. Transcurridos estos instantes de alegría, no hacía más que llorar y lamentarse de que todos la tuviesen olvidada, nadie se cuidase de ella, etcétera, etcétera. Pero últimamente pareció cambiar. Observaba con frecuencia a Iliucha y después quedaba pensativa. Empezó a mostrarse más reposada y silenciosa. Cuando lloraba, lo hacía quedamente para que nadie la oyera. El capitán advirtió este cambio con dolorosa perplejidad, pero poco a poco los gritos y las diversiones de los niños fueron divirtiéndola a ella también y terminaron por encantarla hasta el extremo de que no habría podido pasar sin ellos. Viéndolos jugar, reía, aplaudía y llamaba a algunos para abrazarlos. Al que más quería era a Smurov. Al capitán, las visitas de los niños le causaban profunda alegría. Incluso le inspiraron la esperanza de que su hijito dejaría de sufrir y se pondría bien muy pronto. A pesar de su inquietud, hasta los últimos días estuvo convencido de que su hijo recobraría la salud. Acogió a los muchachos con respeto y se puso a su servicio. Incluso empezó a llevarlos a caballo sobre su espalda. Pero estos juegos no gustaron a Iliucha y cesaron muy pronto. Les compraba golosinas, pan de especias y nueces y les daba té con tostadas. Debemos advertir que el dinero no le faltaba. Como Aliocha había previsto,
había aceptado los 200 rublos de Catalina Ivanovna. La generosa joven se informó más exactamente de la situación de la familia y de la enfermedad de Iliucha y fue a visitarlos y a conocerlos a todos, incluso a la pobre demente, que quedó encantada de su visita. Desde entonces, la ayuda de la magnánima joven fue continua. El capitán, aterrado ante la idea de perder a su hijo, ya no era el hombre orgulloso de antes y admitía humildemente la caridad de su protectora. El doctor Herzenstube visitaba cada 2 días al enfermo a instancias de Catalina Ivanovna, y aunque atiborraba al paciente de medicamentos, los resultados dejaban mucho que desear. Aquel domingo, el capitán esperaba la visita de un nuevo médico procedente de Moscú, donde había alcanzado gran renombre. Catalina le había rogado que se pusiera en camino, con todos los gastos pagados, por motivos de los que hablaremos más adelante. De paso, el famoso doctor visitaría a Iliucha, de lo que ya estaba advertido el capitán. Este ignoraba por completo que iba a recibir también la visita de Krasotkine. Hacía mucho tiempo que el capitán anhelaba que Kolia los visitara, al advertir lo mucho que su ausencia atormentaba al enfermo. Cuando Kolia entró en la habitación, todos los colegiales estaban alrededor del lecho contemplando a un minúsculo moloso nacido el día anterior. El capitán tenía concertada la compra del cachorro desde hacía una semana. Creía que este regalo distraería y consolaría a Iliucha, ya que el enfermito estaba amargamente obsesionado por la desaparición de Escarabajo, al que daba por muerto. Iliucha estaba enterado desde hacía 3 días de que le iban a regalar un moloso auténtico. Este último detalle era muy importante, y aunque sus nobles sentimientos le llevaron a decir que el regalo le encantaba, su padre y sus amigos advirtieron que el cachorrito despertaba en él el recuerdo del pobre Escarabajo, al que tanto había hecho sufrir. La bestezuela rebullía a su lado y él la acariciaba con su blanquísima mano. El perrito le gustaba, de esto no cabía duda, pero no era Escarabajo. Si hubiera tenido a los dos juntos, habría sido completamente feliz. —¡Krasotkine! —exclamó el primer muchacho que vio aparecer a Kolia. La impresión fue general. Los chicos se apartaron a ambos lados de la cama, permitiendo que el recién llegado viera perfectamente al enfermo. El capitán corrió hacia el visitante. —¡Bienvenido a esta casa! Iliucha, Krasotkine viene a verte. Krasotkine le tendió la mano y demostró seguidamente su buena educación. Primero se volvió hacia la esposa del capitán, como siempre sentada en su sillón, renegando de que los niños, al rodear la cama de Iliucha, le impidieran ver al perrito, y le hizo una gentil reverencia. Después dirigió a Nina un saludo igual. Esta cortesía impresionó a la perturbada. —Enseguida se ve que es un chico bien educado —exclamó abriendo los brazos—. Es muy distinto de los demás. Estos entran el uno sobre el otro. El capitán exclamó un tanto inquieto. —¿El uno sobre el otro? ¿Qué quieres decir? —Lo que he dicho. Se detienen en el vestíbulo. El uno se monta en los hombros del otro y de este modo se presentan a una familia honorable. ¿Te parece bonito? —¿Pero quién ha entrado así, mamá? —Mira, aquel es uno de los que ha llevado a caballo a otro, y también aquellos dos. Kolia estaba ya junto al lecho de Iliucha. El enfermo palideció, se irguió y miró fijamente a Kolia. Este, que no había visto a Iliucha desde hacía 2 meses, apenas pudo disimular su consternación. No esperaba ver un rostro tan pálido, tan demacrado, ni unos ojos tan ardientes, tan agrandados por la fiebre, ni unas manos tan frágiles. Con dolorosa sorpresa advirtió que la respiración de Iliucha era difícil y precipitada, y que sus labios estaban resecos. Le tendió la mano y le preguntó con cierta turbación. —¿Qué hay, querido? ¿Cómo va eso? Su voz se apagó. Sus facciones se contrajeron, sus labios temblaron ligeramente. Kolia le pasó la mano por la cabeza. —Bastante bien —repuso Iliucha maquinalmente. Los dos estuvieron callados unos instantes. —¿De modo que tienes un perro? —preguntó Kolia con indiferencia. —Sí —repuso Iliucha, jadeante—. Tiene el hocico negro. Es una prueba de que será malo. Hablaba gravemente, como si se tratara de una cosa de extraordinaria importancia. Hacía grandes esfuerzos para dominar su emoción y no echarse a llorar como un chiquillo. Lo consiguió. —Cuando sea mayor habrá que ponerle una cadena, no cabe duda. —¡Será un perrazo! —exclamó uno de los niños. —Desde luego, los molosos llegan a ser casi tan grandes como terneros. —Sí,
apoyó el capitán. Como verdaderos terneros. Yo he escogido uno de esos, aunque ya sé que será muy malo. Sus padres son también enormes y feroces. Siéntate en la cama de Iliucha o en el banco, si lo prefieres. Bienvenido a esta casa. Hace tiempo que lo esperábamos. ¿Has venido con Alexei Fyodorovich? Krasotkine se sentó en la cama junto a los pies de Iliucha. Por el camino había preparado el modo de iniciar la conversación, pero ahora no sabía cómo hacerlo. No, he venido con Carillón. Tengo un perro que se llama así. Me espera en el vestíbulo. Le silbo y acude inmediatamente. Sí, yo también tengo un perro. Se volvió hacia Iliucha y le preguntó a quemarropa. ¿Te acuerdas de Escarabajo, querido? La carita de Iliucha se alteró. El enfermo miró a Kolia con una expresión de angustia. Aliocha, que estaba cerca de la puerta, frunció el ceño y, por señas y disimuladamente, dijo a Kolia que no hablara a Iliucha de Escarabajo. Pero Krasotkine no lo comprendió, o fingió no comprenderlo. ¿Dónde está Escarabajo? Preguntó Iliucha amargamente. Ah, mi querido Iliucha, tu escarabajo ha desaparecido. Iliucha no dijo nada y miró otra vez a Kolia fijamente. Aliocha hizo nuevas señas a Krasotkine, pero éste volvió la cabeza, simulando no comprenderlo. Escarabajo huyó sin dejar rastro, dijo Kolia, implacable, aunque jadeaba también de emoción. No se podía esperar otra cosa después de haberse tragado aquella miga de pan. Pero aquí tienes a Carillón. No me interesa, dijo Iliucha. Pues has de verlo. Esto te distraerá. Por eso lo he traído. Tiene el pelo largo como el otro. Y, presa de una agitación extraña, preguntó a la señora de Snigiriev. ¿Me permite que llame a mi perro? ¡No!, gritó Iliucha con voz desgarrada. ¡No vale la pena! Sus ojos tenían una expresión de reproche. El capitán se levantó de pronto del baúl, arrimado a la pared en que estaba sentado, e intervino. «Debiste esperar». Pero Kolia, inflexible, gritó a Smurov. «¡Abre la puerta!». Apenas la hubo abierto, Smurov, Kolia emitió un silbido y Carillón entró en el dormitorio. «¡En pie, Carillón!», ordenó Kolia. El perro se levantó sobre sus patas traseras y así permaneció junto al lecho de Iliucha. Entonces ocurrió algo imprevisto. Iliucha se estremeció. Se inclinó sobre Carillón con gran esfuerzo y lo examinó, extenuado. «¡Es Escarabajo!», exclamó con una mezcla de dolor y alegría. «¿Quién te creías que era?», gritó Krasotkine triunfante. Rodeó con un brazo al perro y lo levantó. «Mira, querido, le falta un ojo y tiene la oreja izquierda partida. Estas son las señas que me diste y que me han servido para buscarlo. Encontrarlo no fue difícil, no tiene dueño. Se había refugiado en casa de los Fedotov, en el patinillo que hay detrás del patio, y nadie le daba de comer. Es un perro vagabundo, fugitivo de algún pueblo próximo. Como ves, amigo Iliucha, no se tragó la miga de pan. Si se la hubiera tragado, no estaría vivo. Debió de vomitarla sin que tú lo vieras. Tiene una herida en la lengua y esto explica sus lamentos. Echó a correr aullando y tú creíste que se había tragado la miga de pan. Al clavársele la aguja en la lengua, debió de sentir un dolor muy vivo, pues los perros tienen la boca muy delicada, más sensible que la del hombre. Kolia hablaba en voz muy alta, enardecido y radiante de felicidad. Iliucha no podía decir nada. Estaba blanco como la cal y miraba a Kolia con sus grandes ojos desmesuradamente abiertos. Si Kolia hubiera sabido el daño que podía hacer al enfermo recibir una impresión tan violenta, se habría abstenido de preparar y llevar a cabo aquella escena teatral. Pero en la habitación solo había una persona capaz de darse cuenta de esto. Aliocha. El capitán se comportaba como un niño. Saltando de alegría, exclamó: «¡Escarabajo! ¡Es Escarabajo! ¡Iliucha, es Escarabajo! ¡Tu Escarabajo!». Y dirigiéndose a su esposa repitió: «¡Es Escarabajo!». Poco le faltaba para echarse a llorar. «¿Y yo sin ni siquiera sospecharlo?», se lamentó Smurov. «Yo sabía que Krasotkine encontraría a Escarabajo. Ha cumplido su palabra». «Sí, ha cumplido su palabra», dijo una voz entusiasta. «¡Bravo, Krasotkine!», exclamó un tercero. «¡Bravo, Krasotkine!», repitieron todos los niños, prorrumpiendo en aplausos. «Un momento», exclamó Krasotkine, y añadió tan pronto como cesó el alboroto. «Os voy a contar cómo he hecho las cosas.
Cuando encontré a Escarabajo me lo llevé a casa y lo oculté a las miradas de todos. Esmurov fue el único que lo vio. Esto ocurrió hace 15 días. Yo le hice creer que era otro perro, Carillón, y él se tragó el anzuelo. Me dediqué a amaestrar a Escarabajo. Ahora vais a ver las cosas que sabe hacer. Quería traértelo amaestrado, Iliucha. ¿No tenéis un trocito de carne cocida? Si lo tenéis, os hará un juego que os moriréis de risa. El capitán echó a correr hacia las habitaciones con los propietarios de la casa donde estaban haciendo la comida. Sin esperar su regreso, Colia llamó a Carillón y le ordenó que hiciera el muerto. El perro empezó a dar vueltas, se echó, se puso patas arriba y se quedó tan inmóvil como si fuese de piedra. Los niños se echaron a reír. Iliucha miraba al animal con una sonrisa dolorosa. La más feliz era mamá, que lanzó una carcajada y empezó a llamar a Carillón, chascando los dedos. ¡Carillón! ¡Carillón! «Por nada del mundo se levantará», dijo Colia en tono triunfal y con justificado orgullo. «Ni aunque lo llamarais todos a la vez, en cambio, a una voz mía, se pondrá en pie en el acto. Ahora van a verlo. Aquí, Carillón». El perro se levantó y empezó a saltar y ladrar alegremente. El capitán volvió con el trocito de carne cocida. «¿No estará caliente?», preguntó Colia con acento de persona experta en la cuestión. «Nah, está bien. A los perros no les gusta la comida caliente». «Bueno, mirad todos. Y tú también, Iliucha. ¿En qué estás pensando? Lo he traído por él y no lo mira». El nuevo juego consistió en colocar la carne sobre el hocico del perro, el cual debía sostenerla en equilibrio y sin moverse todo el tiempo que su amo quisiera, aunque fuese media hora. Esta vez la prueba solo duró 1 minuto. «¡Hala!», gritó Colia, y en un abrir y cerrar de ojos la carne pasó del hocico a la garganta del perro. Como es natural, el público mostró una viva admiración. «¿Es posible que hayas tardado en venir solo para traer a Carillón amaestrado?», preguntó Aliocha en un tono de reproche involuntario. «Mas sí ha sido», dijo Colia francamente. «Quería traer un perro que causara asombro». «Carillón», le llamó Iliucha, chascando sus frágiles deditos. «No hace falta que lo llames. Verás cómo se sube a la cama de un salto. Aquí, Carillón». Colia dio una palmada en el lecho y el perro se lanzó como una flecha sobre Iliucha. Este le cogió la cabeza con las 2 manos, a lo que Carillón correspondió lamiéndole la cara. Iliucha lo estrechó en sus brazos, volvió a tenderse en la cama y su carita desapareció entre el espeso pelambre. «¡Dios mío!», exclamó el capitán. Colia se volvió a sentar en la cama de Iliucha. «Ahora te voy a enseñar otra cosa, Iliucha. Te he traído un cañón. ¿Te acuerdas de que te hablé una vez de un cañoncito y tú me dijiste que te encantaría verlo? Pues bien, te lo he traído». Colia se apresuró a sacar de su bolsa el cañoncito de acero. Esta prisa se debía a que también él se sentía feliz. En otra ocasión habría esperado a que pasara el efecto producido por las exhibiciones de Carillón, pero lo devoraba la impaciencia. «¿Eres feliz? Pues toma, más felicidad todavía». Él mismo se sentía dichoso. Hace tiempo que había echado el ojo a este juguete que estaba en casa de Morozov. Le había echado el ojo pensando en ti, querido, en ti. Para Morozov no tenía ninguna utilidad. Antes había sido de su hermano. Yo se lo cambié por un libro de la biblioteca de mi padre. Le Cousin de Mahomet la folie salutée. Es una obra libertina de hace 100 años, cuando aún no había censura en Moscú. A Morozov le gustan estas cosas. Incluso me dio las gracias. Kofia levantó el cañoncito de modo que todos lo pudieran ver y admirar. Iliucha se incorporó y, aunque seguía reteniendo a Carillón con la mano derecha, contempló embelesado el juguete. El efecto llegó a su punto culminante cuando Colia manifestó que el cañoncito podía disparar. Si las damas no se asustaban, pues tenía también un poco de pólvora. Mamá pidió que le dejaran ver el juguete de cerca y se le entregó en el acto. El cañoncito, con sus ruedas, la entusiasmó de tal modo que empezó a hacerlo rodar sobre sus rodillas. Se le pidió permiso para dispararlo y ella accedió sin vacilar, aunque no tenía la menor idea de lo que iba a ver. Colia mostró la pólvora y los perdigones. El capitán, con su experiencia de militar, se encargó de cargarlo. Tomó un poco de pólvora y dijo que se dejara la metralla para otra ocasión. Luego colocó el cañoncito en el suelo, apuntando a un espacio libre, introdujo la pólvora y le prendió fuego con una cerilla. La descarga fue perfecta. Mamá se sobresaltó, pero enseguida se echó a reír.
Los niños guardaban un silencio solemne. El capitán dirigía a Iliucha una mirada de entusiasta agradecimiento. Kolia recogió el juguete y, con la pólvora y los perdigones, se lo ofreció al enfermo. «Es para ti», le dijo, rebosante de felicidad. «Hace tiempo que pensaba regalártelo». No, es para mí. Dámelo», exclamó de pronto mamá con voz de niña caprichosa. Estaba inquieta, como esperando una negativa. Kolia se quedó perplejo, sin saber qué hacer. El capitán perdió la calma. «Oye, madrecita, el cañón es tuyo, pero lo guardará Iliucha, ya que se lo han dado a él. ¿Qué más da que lo tengáis él o tú? Iliucha lo dejará jugar con él siempre que quieras. Será de los dos». No quiero que sea de los dos, quiero que sea solo mío», replicó la infeliz, a punto de echarse a llorar. «Tómalo, mamá, aquí lo tienes», dijo Iliucha. «¿Puedo dárselo a mi madre, Krasotkine?», preguntó a este en tono suplicante y temiendo ofenderlo al traspasar el regalo que él le había hecho. «Pues claro que puedes», repuso en el acto Kolia, y él mismo cogió el paquete de manos de Iliucha y se lo entregó a mamá con una gentil reverencia. Ella se conmovió tanto que se echó a llorar. Luego exclamó en un arranque de ternura: «¡Cuánto me quiere mi querido Iliucha!», y de nuevo empezó a rodar el cañoncito sobre sus rodillas. «Quiero besarte la mano, mamá», dijo el esposo, uniendo la acción a la palabra. «El más amable de todos es ese simpático muchacho», dijo la agradecida dama señalando a Krasotkine. «En cuanto a la pólvora, Iliucha», le advirtió Kolia, «puedo traerte tanta como quieras. La fabricamos nosotros mismos. Borovikov conoce la fórmula. Se toman 24 partes de salitre, 10 de azufre y 6 de carbón de abedul. Se pone todo junto, se echa agua y se amasa. Esta pasta se hace pasar por un tamiz de piel de asno y ya está hecha la pólvora». Ya me dijo Smurov que hacías así la pólvora», declaró Iliucha. «Pero mi padre dice que la verdadera no se hace así». Kolia enrojeció. «¿La verdadera? La nuestra arde. Claro que...» «Eso no tiene importancia», dijo el capitán, un tanto turbado. «En efecto, dije que la fórmula de la verdadera pólvora es distinta, pero también se puede hacer como tú dices». «Usted sabe de esto más que yo, pero le advierto que pusimos un poco de nuestra pólvora en un tarro de piedra, le prendimos fuego y solo quedó un insignificante residuo de hollín. E hicimos la prueba con la pasta, de modo que si la hubiéramos tamizado... En fin, repito que usted sabe más de esto que yo». Y se volvió hacia Iliucha. «Oye, ¿sabes que a Bulkine le pegó su padre por culpa de nuestra pólvora?» «Lo he oído decir», repuso Iliucha, que prestaba gran atención a Kolia. «Fabricamos pólvora, la pusimos en un frasco y Bulkine escondió el frasco debajo de su cama. Su padre lo vio, dijo que podía haberse producido una explosión y le dio una tunda a su hijo sin pérdida de tiempo. Me amenazó con ir a contar el caso al director del colegio. Ahora no permite a su hijo que venga conmigo. En el mismo caso está Smurov y tantos otros». Sonrió despectivamente y añadió: «Tengo fama de influir perniciosamente en mis compañeros. Esto empezó a raíz de la aventura del ferrocarril». «Los rumores de tu proeza han llegado a nuestros oídos», dijo el capitán. «¿De veras no tuviste miedo cuando el tren pasó por encima de ti? Debió de ser algo espantoso». El capitán se las ingeniaba para halagar a Kolia. «No hubo tal espanto», repuso Krasotkine con un tonillo displicente. «Fue sobre todo aquel maldito ganso el culpable de mi mala reputación», añadió, dirigiéndose a Iliucha. Pero, aunque procuraba mostrarse indiferente, no era dueño de sí mismo y no conseguía expresarse con el tono que deseaba. «También he oído hablar de ese ganso», dijo Iliucha riendo. «Me lo contaron todo, pero algunas cosas no las comprendí. ¿De veras tuviste que ir al juzgado?» «Fue una tontería, una pequeñez de la que se ha hecho una montaña, como suele ocurrir en nuestra ciudad», empezó a explicar Kolia con desenvoltura. «Yo cruzaba la plaza cuando vi llegar una manada de gansos. Un tal Vichiniakov, mozo de reparto en casa de los Plotnikov, me mira y me pregunta: ¿qué tienen esos gansos para que te pares a mirarlos? Yo lo observo. Tiene la cara redonda y bobalicona, anda por los 20 años. Ya sabéis que yo nunca rechazo a la gente del pueblo.
sino todo lo contrario, me gusta alternar con ella. El pueblo nos ha dejado a sus espaldas. Esto no es un axioma. ¿Te entran ganas de reír? ¿No, Karamazov? De ningún modo. Te escucho con interés, dijo Aliocha con evidente franqueza. El suspicaz Kolia cobró ánimos inmediatamente. Mi teoría, Karamazov, es clara y simple. Creo en el pueblo y me complace hacerle justicia, pero sin dudarlo. Es el sine qua. Pero estábamos hablando de un ganso. Contesté al bobalicón. Me estoy preguntando en qué pesará ese ganso. Él me mira boquiabierto. ¿En qué pensará? Observa ese carro cargado de avena. La avena asoma por la boca del saco y el ganso, para picar el grano, alarga el cuello hasta ponerlo casi debajo de la rueda. Ya lo veo. Pues bien, le dije, si hacemos avanzar un poco a ese carro, la rueda pasará por encima del cuello del ganso. ¿No es así? Seguro que la rueda le cortará el cuello, dijo, y una amplia sonrisa ensanchó su rostro. Bien, muchacho, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, repitió él. La cosa fue fácil. Él se colocó junto a la brida como por casualidad y yo al lado del ganso para dirigirlo. En este momento, el carretero estaba lejos, charlando, de modo que no pudo intervenir. El ganso alargó el cuello para picar la avena junto a la rueda, por la parte de abajo. Hice una señal al joven. Él tiró de la brida y ¡crac! La rueda partió el cuello del animal. Por desgracia, otros hombres nos vieron y empezaron a gritar. —¡Lo has hecho adrede! —Eso no es verdad —repuso el mozo de reparto. —Sí, lo has hecho adrede. —¡Al juez de paz! —dijo otro. Me llevaron a mí también. Tú estabas de acuerdo con él. Aquí en el mercado todos te conocemos. En efecto, soy muy conocido en el mercado. Siguió explicando Kolia con arrogancia en el cuarto de Iliucha. Fuimos todos al juzgado cargados con el cadáver del ganso y he aquí que de pronto mi compañero se asusta y empieza a gritar y a llorar como una mujer. El carretero vociferaba. «Así se pueden matar tantos gansos como uno quiera». Como es natural, nos seguían los testigos. El juez pronunció enseguida su fallo. El mozo se quedaría con el ganso e indemnizaría al carretero con 1 rublo. La broma no debía repetirse. El mozo no cesaba de lamentarse. «La culpa no ha sido mía. Ese chico me ha dicho que lo hiciera». Yo contesté sin inmutarme que no le había incitado a hacer nada, sino que había expresado una idea general, un plan de acción posible. El juez Nielfidov sonrió, aunque se arrepintió enseguida. «Enviaré un informe al director de su colegio», me dijo, «para que de ahora en adelante no se dedique usted a exponer posibles planes de acción en vez de estudiar». No cumplió su amenaza, pero la aventura se divulgó y llegó a oídos de la dirección del colegio, que, como todos sabemos, tiene unas orejas de gran tamaño. El profesor Kolbasnikov fue el que más se enfureció contra mí. En cambio, Dardanelov volvió a salir en mi defensa. Kolbasnikov está indignado con todos nosotros. Ya habrás oído decir, Iliucha, que se ha casado. La esposa hija de los Mijailov ha puesto en sus manos 1000 rublos de dote, pero es fea como un demonio. Los alumnos del tercero han compuesto un epigrama con este motivo. Los versos son graciosos. Ya te los traeré. De Dardanelov solo puedo hablar bien. Es un hombre que tiene valiosas amistades. Las personas como él me infunden respeto. Y conste que no lo digo porque me haya defendido. Sin embargo, lo pusiste en un brete con aquello de la fundación de Troya, observó Smurov, que estaba orgulloso de Krasotkine y al que la aventura del ganso había divertido en extremo. Fue increíble, intervino el capitán adulador. Porque os referís a la pregunta de Krasotkine sobre la fundación de Troya, ¿verdad? Ya estábamos enterados de eso. Iliucha nos lo contó. Lo sabe todo, papá. En todo el colegio no hay ningún alumno que sepa tanto como él. Habla como si fuera uno de tantos, pero es y ha sido siempre el número 1. Y el enfermo miraba a Kolia con una expresión de infinita felicidad. «Bah, fue una tontería. No tenía ninguna importancia», dijo Kolia con un orgullo disfrazado de modestia. Al fin había conseguido expresarse en el tono que se deseaba, aunque estaba un poco turbado. Advertía que había referido la aventura del ganso con excesiva vehemencia y que Aliocha no había dicho palabra durante el relato. Su amor propio lo llevó a preguntarse si Karamazov lo despreciaría por parecerle que él, Kolia, hablaba para la galería, para conseguir un éxito, y esta idea lo irritó. Si pensara así yo... Sí, una futileza, repitió Krasotkine con altivez.
Yo sé quién fundó Troya, dijo repentinamente Kartachov, gentil muchachito de 11 años, que permanecía junto a la puerta tímido y silencioso. Kolia lo miró sorprendido. La fundación de Troya era un secreto para todo el colegio. Solo podía conocerla el que hubiera leído a Smaragdov, y únicamente Krasotkine poseía la obra de este autor. Sin embargo, un día, aprovechando una ausencia de Kolia, Kartachov había visto el volumen de Smaragdov entre los libros de su compañero, lo abrió y tuvo la suerte de encontrar enseguida el pasaje que hablaba de la fundación de Troya. Hacía ya tiempo que Kartachov había tenido esta oportunidad, pero nunca se atrevió a decir que estaba en el secreto, por temor a que Kolia lo confundiese. Esta vez no había podido reprimir el deseo que desde hacía tiempo lo acuciaba. «Bien, dilo si lo sabes», dijo Kolia dirigiéndole una mirada de superioridad. En el semblante de Kartachov leyó que lo sabía y se dispuso a afrontar las consecuencias. La emoción fue general. «Troya fue fundada por Teucer, Dardanus, Ilius y Tros», dijo Kartachov de rutina y enrojeciendo de tal modo que daba pena verlo. Sus compañeros lo escucharon sin apartar la vista de él. Después, sus ojos se volvieron hacia Kolia, que seguía mirando al audaz con una frialdad despectiva. «Bien», se dignó decir al fin, «pero ¿cómo lo hicieron? Y, generalizando, ¿cómo se funda una ciudad o un estado? ¿Acaso esos hombres se dedicaron a colocar ladrillos?» Se oyó un coro de risas. La cara del temerario pasó del rosa al púrpura. Kartachov no despegaba los labios. Estaba a punto de echarse a llorar. Kolia lo tuvo así más de un minuto. Para interpretar los acontecimientos históricos, la fundación de un país, por ejemplo, hay que comprender lo que esto significa, dijo Krasotkine en tono doctoral. Pero les advierto que yo no doy demasiada importancia a esos cuentos de vieja, y añadió displicente, en conjunto, la historia universal no merece mi estimación. ¿Es posible?, exclamó el capitán escandalizado. Sí, no es más que el estudio de las estupideces de la humanidad. A mí solo me interesan las matemáticas y las ciencias naturales. Kolia dijo esto en un tono lleno de presunción y mirando a Aliocha a hurtadillas. Su opinión era la única que le importaba, pero Aliocha permanecía grave y silencioso. Si Karamazov hubiera hablado, las cosas habrían quedado en el punto en que estaban, pero no decía palabra, y Kolia pensaba, irritado, que su silencio podía ser desdeñoso. «De nuevo se nos impone el estudio de las lenguas muertas. Esto es una verdadera locura. ¿No estás de acuerdo conmigo, Karamazov?» «No», repuso Aliocha reprimiendo una sonrisa. «Mi opinión es que las lenguas muertas son una medida de policía. Esta es su única razón de ser». La respiración de Kolia volvía a ser jadeante. «Si se las ha incluido en los programas de estudio, es por lo tediosas que son y por lo que embrutecen. ¿Qué se podía hacer para aumentar la ceguera y la estupidez reinantes? Esta es la función de las lenguas muertas. Así pienso y espero pensar siempre». Enrojeció ligeramente. «Tienes razón», aprobó convencido Smurov, que había escuchado atentamente. «¿Es el primero en latín?», dijo uno de los colegiales. «Sí, papá», confirmó Iliucha. «Aunque hable de ese modo, es el primero de la clase de latín». Aunque el elogio lo halagó, Kolia consideró necesario defenderse. «Bueno, ¿y qué? Estudio con empeño en latín porque es preciso. He prometido a mi madre acabar mis estudios, y yo creo que cuando emprendemos algo que hay que llegar hasta el fin. Pero en mi fuero interno siento un profundo desprecio por los estudios clásicos y toda esa bajeza. ¿Estás de acuerdo conmigo, Karamazov?» «¿Qué hay en eso de bajeza?», preguntó Aliocha con una sonrisa. «Te lo explicaré. Como todos los clásicos se han traducido a todos los idiomas, no hace falta aprender el latín para estudiarlo. Es una medida de policía destinada a embotar los cerebros. ¿No es esto una bajeza?» «¿Pero quién te ha imbuido esas ideas?», exclamó Aliocha, sorprendido. «En primer lugar, debes saber que soy capaz de comprender las cosas sin que nadie me las enseñe. En segundo, te diré que lo que acabo de explicar sobre las traducciones de los clásicos lo dijo delante de todos los alumnos de la tercera clase el profesor Koizbanikov». «Ya está aquí el doctor», dijo Ninotchka, que había guardado silencio hasta entonces. Efectivamente, acababa de detenerse ante la puerta un coche de la señora de Kochaklov.
El capitán, que había estado toda la mañana pendiente de la llegada del médico, corrió a su encuentro. Mamá adoptó un aire de gran dama para recibirlo. Aliocha se acercó a la cama del enfermo y arregló la almohada. Desde su sillón, Ninotchka observaba a Iliucha con visible inquietud. Los colegiales se marcharon a toda prisa, algunos prometiendo que volverían por la tarde. Kolia llamó a Carillón, que bajó enseguida de la cama. «Yo me quedo», dijo precipitadamente a Aliocha. «Esperaré en el vestíbulo con Carillón y volveremos los dos cuando el doctor se haya marchado». Entró el médico. Su aspecto era el de un hombre importante, abrigo de pieles, largas patillas y mentón perfectamente rasurado. Después de haber franqueado el umbral, se detuvo de pronto, desconcertado. ¿Se habría equivocado de casa? ¿Dónde estoy?, preguntó sin quitarse el abrigo ni el gorro de piel. El aspecto de los habitantes de la casa, la pobreza de la habitación, la ropa tendida en una cuerda lo sorprendieron desagradablemente. El capitán le hizo una profunda reverencia. «No se ha equivocado, señor», le dijo con obsequiosa humildad. «Yo soy la persona a quien usted busca». «¿Entonces usted es Snigerov, el señor Snigerov?», preguntó con grave acento. «Sí, señor». «Ah». El doctor paseó una nueva mirada de desagrado por la habitación y se quitó el abrigo. El distintivo de un cuerpo oficial brillaba en su pecho. El capitán cargó con el abrigo. El médico se quitó también el gorro. «¿Dónde está el paciente?», preguntó como quien da una orden.